Estamos a 5 minutos de las 9 de la mañana, es momento de darle la bienvenida al jefe de policía de Montevideo, al comisario general y licenciado en Relaciones Internacionales, Mario Delía. Hay muchos temas para conversar. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, ¿cómo definiría, para iniciar la conversación, la situación de la seguridad aquí en la capital? Bueno, nosotros a partir de la estrategia planteada cuando asumimos el mando, hemos basado el trabajo en 5 pilares. El refuerzo de las comisarías, el análisis y los mapas de calor, la movilidad del personal en el despliegue, el trabajo con la Brigada Departamental Antidrogas y el fortalecimiento de la serie de investigaciones. En ese sentido, la estrategia general nos lleva a una táctica que cambiamos permanentemente, en donde evidentemente vamos analizando el delito y cómo se va corriendo. Entonces, hoy apostamos a un patrullaje un poco más fuerte en una zona, en otra disminuimos dependiendo de cómo se está comportando el delito y la percepción que tienen los mandos sobre la situación, más allá de lo que está registrado en el sistema de gestión policial, que es quien nos indica cuáles son los lugares más complejos. En ese sentido, desde el 2019 a la fecha se han disminuido 5.000 rapiñas, lo que lleva a un 23% en la baja del delito de la rapiña y a un 18% en el hurto, también unos 4.000 y algo delitos comparados 2022, año cerrado, con 2019. ¿Está mejor la seguridad de Montevideo que hace algunos años? El presidente de la República ha dicho que él no está conforme, nosotros tampoco. Hacemos un trabajo todos los días pensando en mejorar la seguridad. Siempre tenemos mucho para hacer y estamos trabajando en ese sentido. Es decir, tenemos una muy fuerte vocación de servicio en el personal y los oficiales de esta jefatura, pero evidentemente siempre tenemos que estar muy atentos porque evidentemente las situaciones a diario cambian, ¿no? Lo mismo sucede con los procesamientos. Llevamos un 34% más año cerrado, 22 contra 19 de formalizados. 5.062 personas fueron formalizadas con el año pasado. Eso habla del trabajo de investigaciones. ¿Y en la prevención del delito, Delía? Porque pienso, por ejemplo, ayer dábamos cuenta de vecinos de Parque Valle reclamando por esa ola de robos, desvalijaron sus viviendas y sin embargo hace tiempo que reclaman la instalación de cámaras de videovigilancia. Bueno, en ese sentido, ¿se escuchan los reclamos de los vecinos? ¿Se piensa tomar acción y medidas? Como yo le decía recién, nosotros nos basamos en 2 elementos fundamentales, que es la prevención y la represión. La prevención está formada por el patrullaje que habitualmente tenemos con las características que yo le acabo de mencionar. Y lo que recién decía es la percepción de los mandos, de los comisarios, sobre algunas zonas donde tenemos que trabajar más fuertemente. Los reclamos de muchos barrios, eso es habitual. Trabajamos lo más científicamente posible, lo más técnicamente posible y el resultado de la baja del hurto, en este año van 5.300 hurtos menos. De denuncias, ¿no? Porque ahí empieza la discusión. Ahí empieza la discusión. Se denuncia, si no se denuncia. Bueno, nosotros trabajamos sobre denuncias. Bien. Y el Ministerio del Interior ha trabajado fuertemente en dar mecanismos para que la gente denuncie de la manera más sencilla. Entonces tenemos la tablet, tenemos en los patrulleros, todos los patrulleros tienen tablet, tenemos la denuncia en línea y también tenemos la presencia en la comisaría, ¿no? Entonces, evidentemente, esos números y las zonas de los mapas de calor, cuando van disminuyendo, nos indican que estamos por el camino correcto. Evidentemente, yo recién decía que no estamos conformes, y sí, tenemos que seguir trabajando. Los números son alentadores porque la baja del delito desde el 20 al 22, inclusive este año, es importante.
pero evidentemente tenemos que seguir apostando al esfuerzo. ¿Qué es lo que más complica la seguridad en Montevideo? ¿El narcotráfico, los hurtos, rapiñas? Bueno, el narcotráfico evidentemente transversaliza muchos delitos, ¿no? Es decir, la Boca, alrededor de la Boca, se genera todo un movimiento de hurtos menores y hasta de rapiñas que son utilizados para cambiar en la Boca por droga. En ese sentido, el trabajo de la Brigada Departamental desde su implementación ha sido muy fuerte. Llevamos 94 bocas tapiadas y tapiar la boca es justamente en el concepto que yo le acabo de comentar. Nosotros, cuando tapiamos una boca, estudiado alrededor de la misma, encontramos que tenemos una baja del delito entre el 12 y el 23%. Entonces, evidentemente, ese mecanismo que estamos utilizando ahora... Pero se ha bajado la cantidad de bocas en Montevideo porque he sabido que cierra acá y abre allá y... Bueno, el combate continúa, es permanente, ¿no? Nuestros números nos indican que llevamos 160 bocas desarticuladas, lo que no quiere decir que van a abrir, por eso decimos desarticuladas, y 94 tapiadas. Es decir, son inmuebles que ya no se usan más para este fin y que... Si lo cuantificamos en dinero, son 7 millones de dólares en propiedades, ¿no? ¿Y la cantidad general de bocas bajó entonces o permanece igual, bueno, y se mueve? Yo creo que el combate al narcotráfico hace que también, como el delito, tenga que moverse. Hay zonas en las que ha disminuido notoriamente y en otras estamos trabajando para combatir el delito. ¿Cuántas bocas hay en Montevideo? Es una pregunta que no podemos responder. Y si no respondemos esa pregunta, tampoco podemos decir que bajó. Sí tenemos para dar cuenta de los resultados del trabajo de la brigada en este periodo, estos 2 años y medio, casi 3, en donde hemos incautado $1 millón en droga y llevamos cerca de $1,5 millones en bienes incautados al narcotráfico. Estamos hablando de inmuebles, estamos hablando de vehículos, estamos hablando de comercios, ¿no? Y eso es el trabajo que tenemos que seguir apostando y avanzando y profundizando para poder, evidentemente, dar una mejor seguridad a la población, ¿no? Delía, lo principal, pensando en esta situación de las bocas que se pueden ir corriendo y el narcotráfico y el microtráfico que se genera aquí en nuestro país, es el ingreso de la droga, ¿no? ¿Cómo llega la droga a nuestro país? Y si se ha ido cambiando eso también. El ministro señalaba la necesidad de instalar un radar en el departamento de Artigas para de esa manera evitar la llegada de avionetas u otros medios. También pienso en si se ha cambiado la modalidad y Uruguay deja de ser únicamente un país de tránsito y de llegada de drogas, sino que se está fabricando. Acá sí. Bueno, el combate, el ingreso de la droga al país... es un trabajo que hace la Dirección General de Tráfico Ilícito de Drogas, con la cual tenemos coordinaciones. Evidentemente, en la interpelación que le hacían al ministro y en sesión secreta, el director hacía algunos comentarios al respecto que yo obviamente no los puedo hacer. De cualquier manera, cuando usted dice se fabrica en Uruguay, la Brigada Departamental ha hecho justamente 3 procedimientos en donde ha desbaratado 3 laboratorios de la sustancia conocida por TUSI. Entonces, evidentemente, no podemos negar que eso existió y dimos publicidad en su momento. De cualquier manera, creo que el tránsito sigue siendo la principal salida. Con todo este cambio, ¿también hay que esperar nuevas modalidades del delito, teniendo presente que puede ya elaborarse la droga acá y sobre todo el estatus del país? Mire, es lo mismo ser un país de tránsito que la droga pasa a que se esté fabricando droga acá y sobre todo con el potencial de los narcotraficantes que estamos viendo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Marcet, que aparentemente también tenía su operativa acá en el Uruguay. Bueno, nosotros en ese sentido, la modalidad de los delitos cambia permanentemente, sea el delito que sea. Cada vez que ellos se encuentran que nosotros
pudimos detectar cuál es la maniobra y la pudimos neutralizar, el delincuente intenta buscar otra forma o adaptarse. Por eso la incorporación de la tecnología. Esa tecnología a nosotros nos permite seguir avanzando en la lucha contra el narcotráfico y poder ir remitiendo ese factor. Ahora, evidentemente, permanentemente nos encontramos con nuevas formas. Y eso es lo que hacen las áreas de investigación, es lo que hace la Brigada Departamental y la Dirección General. No se puede ir por delante entonces de la delincuencia. No sé a qué se refiere con Claro, adelante. que si vamos combatiendo las situaciones puntuales, no es que la policía se pueda adelantar a posibles maniobras que tengan este tipo de delincuentes. Ahí nosotros ingresamos en un aspecto de prevención, que sí existe, en el que se trabaja, pero que evidentemente, bueno, a veces el delincuente busca o encuentra una forma distinta, y hay algunas formas del delito que ya no se generan más. Es decir, el delincuente no va por esos caminos porque sabe que es muy fácil la detección. Yo le pongo un ejemplo. Las Bocas han llevado han instalado medidas de seguridad para cuando nosotros tenemos los allanamientos. ¿Como por ejemplo? Han colocado algunas rejas un poco más firmes y han tenido otro tipo de detalles que no puedo revelar por ahora, porque irían contra nuestra operativa. Pero nosotros nos hemos tecnificado y utilizamos métodos de ingreso muchísimo más rápido, utilizamos drones en casi todos los allanamientos, y esos drones nos permiten a nosotros visualizar cuál es el movimiento que está pasando dentro en la zona aérea sobre la Boca. Y eso nos ha permitido desarrollar con éxito algunas tareas o encontrar droga de la cual se estaban descartando mientras se estaba ingresando. Delía, nuestro país y Montevideo en particular se ha convertido en un lugar de acopio, no solo de tránsito de droga. Es decir, que llega y se vende no solamente eso, sino que se acopia para exportar o forma parte, digamos, de ese eslabón de la cadena internacional. Mire, la Brigada Departamental lo que hace es combatir el microtráfico y la cadena intermedia, que es la que abastece a las Bocas. En el caso de la Dirección General, se dedica al ingreso a la droga al país y a organizaciones un poco más grandes. Yo diría que no solo en Montevideo hay acopio. Trabajamos con fuentes de información, estamos haciendo inteligencia en ese sentido y trabajamos coordinadamente con las unidades especializadas. Pero no podemos avanzar mucho más porque hay investigaciones en curso al respecto. ¿Qué pasa con la situación del narco Juan Antonio González Vica? Hoy Radio Sarandí de mañana daba cuenta que un informe reservado que tenía el Ministerio señalaba que era quien abastecía en la zona de Casabaya a los Chingas y a los Camales. ¿Esto es así? Esa zona ha disminuido muchísimo en términos de narcotráfico. ¿Ha perdido fuerza? Porque algunas bandas han sido totalmente desarticuladas. O asesinadas muchos de sus integrantes. También algunos han sido víctimas de homicidio. Con la persona que usted menciona... esta persona está fugada de narcotraficante. Yo prefiero no hacer muchos comentarios porque hay investigaciones en marcha que evidentemente... Pero eso ya se dio a conocer en las últimas horas. Está bien, ¿Se puede confirmar que era así? Que hay un informe secreto. Entonces hay información que yo en este caso no quisiera comentar. Pero si era, sin dar tal vez nombres puntuales, si era un narcotraficante que abastecía a grupos importantes de narcos o microtraficantes. Y entonces su fuga ahora puede afectar, digamos, la lucha que están haciendo. Bueno, es parte de la investigación, evidentemente. El conocer que esta persona está fugada, evidentemente nos lleva por varias líneas. Primero, ver si salió o no del país, en qué lugar podría estar, cuáles eran sus contactos anteriores, en fin, hay todo un trabajo que se está desarrollando por parte de la fiscal Ferrero y la Dirección General, que es la que tiene la investigación en sí, pero evidentemente eso genera alertas. ¿Hay molestia por parte de la policía respecto a esta medida judicial de la prisión domiciliaria y sobre todo todo lo que generó después, no?
Mire, el ministro del Interior se ha expedido al respecto. Yo preferiría no hacer comentarios porque son decisiones que tomó el Poder Judicial. La Fiscalía opinó en su momento y todos sabemos lo que opinó. Por lo tanto, no me corresponde a mí decir si estamos o no molestos al respecto. Delia, usted mencionaba al inicio de la nota que el delito se generaba un corrimiento, ¿no? Se va moviendo. Hace unos días presentaban un poco los últimos datos y mostraban cuáles eran las zonas más complicadas al momento. ¿Qué define el corrimiento del incremento de la delincuencia en diferentes zonas? Bueno, el aumento del patrullaje preventivo genera una presión sobre determinadas zonas. Esa presión hace que los delincuentes no se puedan mover con las libertades que ellos entienden y entonces tienen que salir de ese lugar. Formalizaciones y condenas al mismo tiempo de la prevención en una determinada área generan una inmovilidad del delito. Entonces, evidentemente estas personas tienen que salir de esa área para tratar de buscar otro lugar que pudiera ser más útil a sus fines. Ese es el tema. El corrimiento del delito se da básicamente por eso. ¿Y hay zonas en Montevideo donde estén, digamos, prácticamente liberadas, es decir, que la policía no puede ingresar por los ataques que reciben, por la situación de violencia que se vive? Mire, la Jefatura de Montevideo no tiene lugares en donde no puede ingresar. Nosotros entramos en cualquier lado. Ustedes han visto hace poco algún ejemplo que se viralizó, en donde personal policial venía siguiendo dos motos que estaban sin matrícula. Al darle la voz de alto, inician una persecución. Esa persecución termina con la detención de las dos personas y agresión hacia los policías por parte de vecinos del área que fueron detenidos. Es decir, la resistencia al arresto es algo con lo que lidiamos todos los días. Estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Nuestro personal lo resuelve y lo importante es que lo resuelva. No es que nuestra gente sea agredida y no pase nada. Entonces, ese trabajo es el que debemos hacer. Ese es el mensaje que nuestra gente tiene. No hay que esperar para ingresar a una zona en especial porque podría sufrir agresión. Hay que ingresar. Hay que hacer el trabajo. Estas bandas narcos y sobre todo algunos referentes puntualmente, quiero ser cuidadosa con el término, pero de alguna manera tienen ciertas cordialidades con el entorno, con los vecinos, con la asistencia que les pueden brindar, que tal vez el Estado muchas veces no pueda llegar con esa magnitud y de esa manera se genera como cierto fuerte o fortaleza para que no puedan ingresar, en este caso, efectivos policiales y se den situaciones como la de los bulevares, por ejemplo. Sí, estas cosas suceden. Sí, de hecho, nosotros desarticulamos en el mes de febrero una organización importante de narcotráfico en el barrio de La Teja, más precisamente en la Cachimba El Piojo, conocida popularmente por ese nombre, en donde la brigada departamental, después de un año de trabajo, desarticuló toda una organización que tenía algunas personas que evidentemente oficiaban de, llamémosle entre comillas, vigía. Y evidentemente eso lo cambiamos. El pago es droga era, ¿no? Evidentemente eso a veces complica nuestras acciones y nosotros generalmente tomamos iniciativas a veces no muy ortodoxas, pero logramos detener a esas personas y de hecho la banda... Muy ortodoxas. Bueno, nos entramos con un vehículo patrullero ploteado al lugar donde evidentemente tenemos que hacer una detención. Buscamos otros elementos, utilizamos otro tipo de herramientas, usamos drones para verificar exactamente cuál es la situación. Es decir, no estaría yo en condiciones y no sería bueno revelar algunas de las estrategias que nos están dando resultados. En ese sentido, el Poder Judicial es un factor fundamental para este tipo de trabajos, cuando hay situaciones que exceden a los protocolos o los tradicionales y hay que de repente actuar bajo otros parámetros. Sí, la Fiscalía, como el Poder Judicial, están en conocimiento de todo lo que hacemos. Por lo tanto, trabajamos
con el respaldo que nos da la ley y el conocimiento de la Fiscalía de cómo estamos procediendo. Sí, sí. Con respecto al episodio del otro día que usted mencionaba, los policías siguiendo 2 motos, terminaron siendo agredidos, se les robó equipamiento que llevaban. ¿Se perdió el respeto a la policía en algunas zonas de Montevideo? Yo creo que no. Lo que entiendo es que hay personas que viven del delito y evidentemente operan en ese sentido. Yo no creo que la población haya pedido respeto a la función policial, porque la función policial y los policías entran en todos lados y a veces son llamados hasta para atender partos. Entonces, evidentemente, la gente tiene confianza en la institución. Hay gente que evidentemente vive el delito y piensa de otra manera. Ese es el combate que tenemos que dar. Hay vecinos que no los ven como enemigos, más allá de que no participen en actividades delictivas, sí, porque claro. También he sabido a veces cómo opera, por ejemplo, la venta de drogas, ¿no? Que protege al barrio, aunque la persona no cometa delitos, bueno, siente un ámbito de seguridad que prefieren no cambiar. ¿Sucede eso? Que hay gente que está en el delito, pero de alguna manera defiende la fortificación nos hemos encontrado, de ciertas zonas. No específicamente así. Por eso nosotros trabajamos con esa gente, tratando de hacerles ver qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y las necesidades que tenemos a veces de información. Y para eso hay herramientas en donde pueden colaborar con nosotros y nosotros vamos a proteger sus identidades. Entonces, hay gente buena en todos lados, hasta en los barrios más humildes. Y entonces, evidentemente, encontramos de todo un poco, pero la gente colabora. ¿Y los policías, el efectivo de a pie, tiene miedo? Porque también hay que estar ahí, ¿no? A veces el patrullaje es caminando o en moto. ¿Hay miedo entre los efectivos? No. Todo el personal policial, y el otro día se veía en el video, se apoya. Entonces, cualquier efectivo no está solo. Tiene el respaldo de toda la organización. Y si alguien tiene un problema, el resto va a acudir. Delia, ¿qué pasa con el nivel de violencia para ejecutar, por ejemplo, un homicidio? Porque antes tal vez veíamos a un delincuente asesinado, un balazo. Ayer dábamos cuenta de un joven de 22 años asesinado en el cerro de Montevideo, prendido fuego después, 22 vainas que se encuentran en el lugar. Los niveles de violencia, la forma de ejecutar a las personas, ¿qué pasa con eso? ¿Qué análisis se hace desde la policía? Bueno, cuando encontramos ese tipo de hechos con esas características, evidentemente estamos primero ante un conflicto criminal, en donde las bandas o los grupos de delincuentes tienen una violencia que la tratan de demostrar intentando ser más fuertes que el otro. Entonces, o sea, hay dos bandas que están en disputa, en guerra por un territorio, y uno quiere demostrar que es más fuerte si lo hace con más énfasis, como en este tipo de casos. Te doy 22 tiros y ahí demuestro que soy más fuerte que vos. Demuestro que tengo armamento. ¿Cómo? Demuestro que tengo armamento. Eso es lo que ellos intentan generar en ese conflicto. ¿Es generar miedo hacia el otro también? Hacia el otro grupo. Hacia el otro grupo. Sí, ¿Y hacia el entorno? Bueno, el entorno no es ajeno. Por eso trabajamos con la gente. Volvemos a lo que hablábamos recién. Volvemos a lo que hablábamos hoy. Hay algunos lugares en donde las operaciones han demorado más, pero hemos podido llegar a desarticular bandas. Hay un ejemplo que todavía sucede en algunos hechos, bastante menores, pero en Villa Española lo que pasó fue eso. Llevamos adelante una estrategia entre la segunda zona de investigaciones y la brigada departamental que nos permitió hacer dos operaciones con allanamientos distintos, y desde la brigada pudimos
formalizar o condenar a 11 personas de 2 grupos. Igual sigue criminales. pasando. Tengo amigos que viven ahí y de cualquier manera, un día sí, otro también. Suceden algunos hechos, evidentemente. Y con metralletas, pero estamos trabajando con armas que pueden usar el sistema de ráfaga. ¿Sí? De cualquier manera, el patrullaje en el área ha aumentado. Trabajamos en coordinación con la Guardia Republicana y tenemos vehículos blindados del PADO. Y hay investigaciones que son las que terminan generando que la zona se pacifique y las personas puedan ser detenidas. Por eso el concepto de la prevención y la represión tienen que ir de la mano. Ahora, pensando un poco en esto, ¿no? Tengo mucha gente mía que vive en Villa Española y se tiene que ir de un determinado lugar a una determinada hora porque más tarde corre riesgo que le suceda algo de eso, que quede en medio de un fuego cruzado. ¿Qué se le dice a esos vecinos de esos barrios, por ejemplo? Nosotros, la Policía de Montevideo está trabajando y de hecho ha dado pruebas con estos procedimientos que yo les contaba recién, de que estamos desarticulando las bandas. Evidentemente tenemos que trabajar mucho más. Esto no empezó ahora. Esta gente está instalada ahí hace muchísimos años y evidentemente son generaciones de... ¿Se van potenciando cada vez más? Se van potenciando en algunos casos, en otras quedan solo los más jóvenes integrantes que en su momento eran menores en el área y evidentemente hábito de trabajo esa gente no tiene. Así que yo creo que las operaciones que se han desarrollado y algunas otras que están en curso nos van a dar un resultado. Evidentemente las pruebas también son complejas y tienen que ser muy técnicas y tenemos que hacerlo bien para que no puedan eludir la cárcel. Pero tenemos que trabajar muy técnicamente porque cada vez más tenemos que tener elementos de convicción más fuertes y más contundentes para presentar en Fiscalía. Delía, estamos hablando de homicidios, enfrentamientos entre bandas, generaciones, ¿no?, que crecen en esa cultura dentro de las familias. Es inevitable eso que algún día se planteó, que terminemos convirtiéndonos en países más de Centroamérica, no sé, como El Salvador, con las maras, con bandas que de alguna manera operan en las ciudades. Bueno, yo no creo que lleguemos a esos extremos. No, yo no lo veo de esa manera, no veo el fenómeno de la mara instalado en Uruguay. Nosotros lo que sí tenemos son algunas familias que evidentemente han crecido en el delito y se desarrollan como tales. Pero el fenómeno de las maras es un fenómeno mucho más complejo, con otras aristas que en este país no se dan. ¿Qué pasa con el acceso a las armas también? Mencionábamos esa situación con metralletas, armas que generan ráfagas de tiros. ¿Qué pasa? ¿Cómo accede la delincuencia a ese tipo de municiones, de armas? Bueno, el ingreso de armas al país, evidentemente, como contrabando, va de la mano con la droga. Entonces hay investigaciones que llevamos a cabo, generalmente en las bocas o cuando desarticulamos algunas organizaciones, encontramos siempre droga y armas. Entonces, hay investigaciones que lleva adelante la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, otras que lleva la Dirección General y la coordinación de ambas con las jefaturas, no solo ya Montevideo, sino también las jefaturas fronterizas, hacen que se hagan detenciones, se incauten armas. Evidentemente, yo le decía que cada vez el delincuente se trata de buscar nuevas alternativas para poder conseguir su objetivo. Y nosotros trabajamos en eso. Y a modo de reflexión le pregunto, porque obviamente que la policía no tiene la respuesta para lo que le voy a preguntar, ¿no? Pero, ¿qué le pasó a la sociedad uruguaya que terminamos hablando de esto, ¿no? De bandas, de familias que crecen en la delincuencia, de bandas organizadas que operan en los barrios en materia de narcotráfico? ¿Qué le pasó a la sociedad uruguaya en la reflexión que hacen desde el trabajo que ustedes cumplen? Mire, yo creo que el delito tiene un componente de arraigo en algunas zonas.
qué le pasó a la sociedad es un análisis bastante más profundo, ¿no? Yo siempre digo, nosotros... Pero ustedes lo ven, ¿no? Nosotros trabajamos con la consecuencia. Trabajamos con esa gente que la droga lo ha llevado por un camino de delincuencia por el consumo. Entonces, evidentemente, cuando pensamos que la policía tiene que atacar el narcotráfico como una de las principales fuentes, como promotora de otros delitos, evidentemente, tenemos un trabajo bastante duro por delante, pero hay otras instituciones del Estado que también trabajan en este sentido y que tienen un poco más que ver con otros aspectos sociales y educativos. ¿El factor cárcel pesa? El factor cárcel seguramente sí pesa. Sí. La aprobación carcelaria ha aumentado en estos últimos años, ¿no? Fruto del trabajo, pero evidentemente, allí hay un trabajo que está haciendo el Instituto Nacional de Rehabilitación con privado de libertad, tratando de generar ofertas laborales cuando termine su pena, y bueno, es un trabajo muy duro, ¿no? Elía, la última que llegaban consultas, ¿hubo avances respecto al caso de la estafa a esta mujer por $600.000 de las últimas horas? Hay avances, estamos en una tarea de investigación, recogimos elementos interesantes o importantes. ¿Se puede identificar a los estafadores? Nosotros tenemos algunos elementos que nos permitirían avanzar rápidamente en este tema. Sí. Bien. Así que se podría solucionar el caso en pocas horas. Bueno, vamos a tratar de hacerlo. En este caso, la velocidad de la investigación